Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué alegría estar concluyendo pues juntos esta fiesta grande de la Pascua. Hoy la estamos concluyendo con esta celebración del todo impresionante, que es la celebración del día en el que vino el Espíritu Santo. El Señor envió el Espíritu Santo. Quiero hacer una aclaración. Pentecostés no es igual al Espíritu Santo, porque a veces confundimos la fiesta de Pentecostés con la fiesta del Espíritu Santo. Lo que pasa es que el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés. La celebración del día de Pentecostés era una fiesta judía, y en esa fiesta judía fue cuando el Señor envió el Espíritu Santo. Entonces, para no confundir las cosas, pues hago esta aclaración, pero repetimos una vez más: qué alegría haber celebrado estos 50 días de Pascua, haber celebrado la resurrección del Señor, y después de esta conmemoración, esta fiesta grande, esta celebración, concluimos hoy cuando el Señor envía esa promesa que hizo desde antiguo.
Porque esa promesa, por supuesto que Jesucristo la dijo, ¿va?, cuando estaban en la última cena. Pero era una promesa que Dios había hecho desde muy antiguo. Si uno se pone a revisar las Escrituras, uno se da cuenta que la promesa existía hace muchísimo tiempo, por citar algún texto. Entonces, resulta que, por ejemplo, el profeta Ezequiel en el capítulo 36, allá dice, por ejemplo, el profeta, o más bien Dios a través del profeta dice: les pondré un corazón nuevo, les infundiré un espíritu nuevo, arrancaré de ustedes el corazón de piedra y pues todos me van a conocer. Bueno, esa es una promesa que había hecho Dios. Entonces, esa promesa, como digo, Jesucristo la mencionó y se hace muy concreto en el día de Pentecostés. Y en esa fiesta fue que Cristo envió el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que hablar un poquito de esta fiesta maravillosa, grande. ¿Saben por qué es muy grande? Porque, fíjense, si nosotros hacemos, por ejemplo, hacemos memoria, o más bien tal vez revisamos un poquito qué es lo que nosotros quisiéramos, y me refiero al lenguaje del amor. Cuando una mamá que ama tiernamente a sus hijos y no los quiere abandonar porque pues la muerte tiene que llevársela, un papá también que ama pues entrañablemente a sus hijos, un papá cariñoso, un papá pues que ama a sus hijos y los quiere y no los quiere abandonar. Entonces, como que se quiere ir, o más bien no se quiere ir, sino que se quiere quedar con aquella gente que tanto ama. No sé si usted ha visto esas experiencias cuando la gente tiende a morir, a fallecer. No es pesimismo hablar de la muerte. El punto es que cuando una persona ama demasiado a su gente, a sus hijos, a sus nietos, bueno, no sé, toda esa gente que uno deja, uno como que quisiera estar con ellos, no se quiere ir uno. Yo recuerdo también, hablando bíblicamente, que San Pablo decía en una ocasión así, ¿no? Pues miren, yo la verdad es que para mí sería mejor irme con Cristo, pero bueno, me parece que les soy todavía a ustedes útil en esta vida, no sé qué elegir entonces, porque yo me quisiera quedar con ustedes, pero yo al mismo tiempo quisiera irme con Cristo. Si Cristo me deja, no rehúso el trabajo, pero prefiero estar con Él. Ese es el lenguaje del amor. Y fíjense que esto que estoy diciendo ya lo pusimos en el lenguaje del amor de nosotros, de cualquier papá, de cualquier mamá que ama a sus hijos, de cualquier abuela o abuelo, o incluso pues los hijos que a veces tienen que fallecer muy jóvenes, no quisieran abandonar a su gente que tanto quieren. Nosotros quisiéramos hacer eso cuando amamos demasiado a las personas. Uno no se quisiera desapartar de ellos, pero como nosotros somos simples humanos, yo suelo decir el término así en diminutivo, somos simples humanitos, por consiguiente no tenemos ese poder. Uno quisiera sí, pero al mismo tiempo uno no puede, porque la muerte termina llevándoselo a uno. Me refiero a la muerte física. Pero como decía Santa Teresita, el Niño Jesús, no sé por qué a la gente le cuesta creer que Dios está en la Eucaristía. No decimos pues que Dios es poderoso. Si Dios es poderoso, puede hacer lo que quiera, por consiguiente está en la Eucaristía. Podemos aplicar esas palabras de Teresita también a la hora de la ascensión del Señor, que Él nos ama tanto que al mismo tiempo que se va, se queda. Al mismo tiempo que se va, se queda. Dice Él, me voy al Padre, pero al mismo tiempo promete Él, yo estaré con ustedes todos los días hasta que ¿qué? Hasta el fin del mundo. Esa promesa es efectiva. Esa promesa, Cristo se va, pero al mismo tiempo se queda con nosotros. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo, porque al Espíritu Santo se le llama el amor. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? El amor. Fíjese que es impresionante, pero si uno se pone a hacer una reflexión cómo estamos hechos nosotros, uno se da cuenta de que hay gente que se parece tanto. Yo constantemente molesto a algunas personas, parejas en particular, no parejas hombre-mujer, sino amigas, por ejemplo, o amigos. Me refiero al buen sentido de la amistad.
Yo recuerdo que molesto a dos patojas, no voy a mencionar sus nombres, pero prácticamente una le transfirió su forma de ser a la otra. Y así he visto en muchas partes, cuando se quieren tanto que no se quieren desapartar. Es bien chistoso porque como por ser seres humanos, entonces estas dos personas se pelean, y cuando se enojan no pueden vivir, se enojan, no se hablan, pero al mismo tiempo no pueden vivir sin estar desapartados o estando desapartadas. Tienen que juntarse, se pelean, pero están juntas. Es impresionante eso. Eso pasa entre hermanos también. Entonces uno se da cuenta que cuando una persona ama mucho a otra persona, uno que resulta que le copia la forma de ser de la otra persona. ¿No ha visto usted gente así? Yo pienso que sí ha visto usted gente así. Tal vez entre primos, tal vez entre hermanos, tal vez entre tíos, o personas así, amigos, tal vez nada más no tienen que ver nada con la familiaridad, pero son amigos o amigas que se quieren mucho. Y me refiero, por supuesto, al buen sentido de la amistad y del amor. Entonces uno le transfiere su forma de ser al otro, y entonces uno cuando ve a una persona ve prácticamente a la otra persona. O por ejemplo también entre el amor de mamá a hijo. Si un hijo o una hija ama bastante a su mamá o a su papá, usted ve cómo le copia la forma de ser. Y entonces viene, por ejemplo, la mamá le dice a su hijo: mijo, ¿usted cómo se parece a su papá? Usted sí que igualito a su papá, la nariz igual, el gesto igual, el bigote igual, su forma de ser igual, grita igual que su papá. O al revés tal vez, o más bien no al revés, sino que, por ejemplo, haga de cuenta que el hijo suyo se parece mucho a su abuelo, no en cuanto al físico, sino a su personalidad. Entonces le dice usted: mijo, ¿usted cómo se parece a su abuelo? Igualito hace usted, igualito la voz casi. Y me confunde usted cuando viene y saluda, parece la voz de su abuelo. ¿Verdad que ha pasado? Entonces estoy hablando en este lenguaje porque al Espíritu Santo se le conoce como amor. Y cuando una persona ama bastante a Jesucristo, porque Él nos transfirió su amor, y por supuesto que no vamos a decir que Cristo no nos ama a nosotros, dio su vida por nosotros. Y entonces cuando una persona ama bastante, usted verá cómo se parece a Jesús. Y entonces uno dice: él se parece mucho a Jesús. Así le dijeron una vez, hablando del cura de Ars. El cura de Ars es, vamos a ver, San Juan María Vianney, un sacerdote que estuvo en Ars, en Francia. Y entonces resulta que la gente se iba a confesar, iba y venía. Entonces en eso iba un peregrino pues a confesarse en Ars. Y entonces viene otra persona, y esta persona que iba le pregunta: ¿y usted a qué fue a Ars? Pues yo fui a ver a Jesús en un sacerdote. Se parece, los santos se parecen mucho a Jesús. ¿Por qué estoy hablando de eso, hermanos? Porque cuando Jesucristo envía su Espíritu Santo, prácticamente nos está haciendo patente su amor en nuestros corazones. Y eso es así. Por eso es que es tan importante reconocernos nosotros hijos de Dios, reconocernos hermanos de Jesucristo y reconocerlo a Él como Dios. Y entonces verá usted cómo se le transforma la vida prácticamente. Es impresionante. Uno tiene memoria, yo tengo memoria, por ejemplo, de los santos, de algunas personas también muy en particular, que hay un momento de transformación de sus vidas. ¿Pero por qué? Porque pues Dios le mandó, Jesucristo le envió el Espíritu Santo. Y no es porque los bautizados no tengamos el Espíritu Santo, pero como dice también San Pablo en una de sus cartas, uno tiene como maniatado el Espíritu Santo, uno no lo deja crecer. Pero cuando uno se deja realmente amar, uno se deja amar por Dios, usted verá cómo le cambia la vida a la gente. Por ejemplo, si yo me recuerdo San Agustín, pues también él buscaba la verdad, pero al mismo tiempo no se dejaba. Y un momento en que se dejó, se cayó. Entonces apareció una vocecita en su interior que le dice: toma y lee, toma y lee. Y entonces apareció en el texto de Romanos 13:13. Cuando leyó ese texto San Agustín, prácticamente se le transformó la vida. Es el amor de Cristo que le inundó en su corazón. ¿Por qué cree usted que cuando se describe la conversión de San Pablo, eso está a la altura del capítulo número 8, 9 del Hechos de los Apóstoles, por qué se supone que cae San Pablo? ¿Por qué cae? Porque cae su egoísmo. Él no se dejaba amar. ¿Por qué cree que se queda ciego? Porque él pensaba que estaba amando a Dios, y resulta que no amaba a Dios. Pero Dios le tuvo que botar su ego, le tuvo que botar sus idolatrías por dentro,
hasta que cayó. Entonces le invadió el Espíritu de Dios y transformó la vida. De perseguidor de la iglesia pasó a ser apóstol de Jesucristo. Es impresionante cuando uno observa esas personas tan especiales que los ha invadido el Espíritu de Dios. Por eso yo les pido a ustedes, y por supuesto que va también para mí, que nos dejemos invadir por Dios, nos dejemos amar, porque cuando uno no se deja amar es cuando uno no experimenta esa transformación en la vida de uno. Pero yo les exhorto también para que nos dejemos amar por Dios, porque cuando no nos dejemos amar por Dios, entonces es cuando uno no experimenta esa transformación. Ahora, la pregunta para nosotros, hermanos, es una pregunta muy sencilla. ¿A qué viene el Espíritu Santo? Es una pregunta muy interesante. ¿Cómo dijimos la pregunta? ¿A qué viene el Espíritu Santo? ¿A qué viene el Espíritu Santo? O de otra manera, ¿por qué Jesús envía al Espíritu Santo? Repita la pregunta. ¿Por qué Jesús envía al Espíritu Santo? Vamos a tratar de responder. Esta es una respuesta larga, pero por supuesto que no me voy a estirar demasiado. Pero si le hago preguntas a usted ahorita, usted me va a responder afirmativamente. Por ejemplo, ¿verdad que nosotros sabemos qué es el bien? ¿Verdad que sí? Lo sabemos. Por ejemplo, ahorita le voy a preguntar: ¿robar es malo? ¿Adulterar es malo? ¿Fornicar es malo? ¿Matar es malo? El bien nosotros lo conocemos. El problema está a la hora de hacer el bien, que uno como que no tiene fuerza y uno sabe que robar es malo y uno roba. ¿Mentir es malo? Pero ahora, a la hora de la verdad, cuando por ejemplo tengo mi negocito, uno le miente al cliente porque dice: no, así puedo ganar un poquito más. ¿Por qué uno miente? Entonces la respuesta la da San Pablo. San Pablo, capítulo número 7 del libro de Romanos, dice: el bien lo tengo al alcance, es decir, lo conozco, lo veo, pero a la hora de ejecutar el bien, uno no tiene como fuerza para ejecutar el bien. Y esa es la respuesta de por qué Cristo envía el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando lo invade a uno le da como fuerza para poder tener en acción el bien, hacer el bien. Porque uno, como ya lo acabo de mostrar, uno sabe lo que es el bien, pero la fuerza de hacer el bien uno no la tiene. Y por eso hasta que uno se deje amar, hasta que uno se deje invadir por el Espíritu Santo, que transforme mi vida, que el Dios haga su voluntad en mí, entonces uno dice: ahora sí puedo hacer el bien. Qué rico hacer el bien, qué delicioso. Por eso a mí me causa tanta impresión cuando, por ejemplo, especialmente los hermanos varones, también le pasa a las mujeres, hablando del vicio, por ejemplo, el alcohol. ¿Cuál es la expresión que tiene el varón acerca del alcohol? Dice: padre, yo no puedo. Usted sabe, padre, que uno es humano y que yo no puedo. Cuando siento, ya tengo el trago en mi boca. ¿Por qué? Porque es que le falta Espíritu Santo, no se ha dejado invadir. Pero a lo que voy con eso es dar respuesta a la pregunta que hicimos: ¿por qué Cristo envía al Espíritu Santo? Para darnos fuerza de hacer el bien, no solo de evitar el mal. Porque a veces uno se siente cristiano porque uno dice: yo no hago nada malo. No se trata de no hacer lo malo. Una cosa es no hacer lo malo, otra cosa es hacer el bien, evitar el mal. La gente puede evitar el mal sin ser cristiano, pero hacer el bien es impresionante. Esa es obra del Espíritu Santo. Entonces, esa es la respuesta, hermanos. Vamos a terminar con nuestra homilía. Esta fiesta es demasiado grande, no podemos encerrarla, en unas pocas palabras. Solo recordemos lo que hemos dicho: que Dios en Jesucristo nos ha amado tanto que precisamente por eso se bajó a la tierra. Y como físicamente tenía que terminar su misión, se devuelve otra vez a la gloria del Padre, pero de tanto que nos ama se va, sí, pero al mismo tiempo se queda con nosotros. Él sí tiene ese poder de irse, pero quedarse con nosotros, sus hijos que tanto nos ha amado. Y segundo, ¿por qué Cristo envía el Espíritu Santo? Para darnos fuerza de hacer el bien, de hacer todos estos carismas que hemos escuchado en la segunda lectura. Todo esto
que hemos leído en la primera lectura también, ¿verdad? De poder transformar vidas, como aquí se ve. La gente se asombraba en la primera lectura porque dice: ve, y estos no son galileos, ¿cómo es que lo escuchamos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua? Era impresionante lo que el Espíritu Santo hizo en un principio en la iglesia. Si ahora nosotros no tenemos esa capacidad de hablar, de convertir gente, de tener todos esos carismas que se describen aquí, es porque en el fondo nos hemos dejado vencer por el mal y no hemos dejado que el Espíritu Santo nos invada para que haga su obra. Entonces vamos a terminar, como digo, he resumido estos 2 puntos porque es muy grande para poder hablar de eso, para poder explicar todo. Vamos a dejarlo ahí. Ojalá que nosotros, pues, hermanos, nos dejemos invadir por el Espíritu Santo. Celebremos esta fiesta, agradezcámosle a Jesús que le envía su Espíritu Santo, pero sobre todo, dejémonos amar por Dios. Amén.